Estás escuchando We Talk Techos sin Cristal, un podcast producido por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever y cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. Hoy tenemos a 4 invitadas para hablar sobre perspectiva de género dentro de lo que es la profesión vinculada a la construcción. Para ello tenemos por un lado a Melanie Weidler, a Beatriz García, a Olga Solís y a Yolanda del Rey, con diferentes contextos de formación, tanto a nivel de el tipo de formación como dónde se han formado y momentos en los que se han formado. Con lo cual nos va a dar una diversidad en la conversación que va a ser bastante rica. Vamos a hacer una primera ronda de presentaciones para que cada una de ellas exprese un poco de dónde vienen y a qué se dedican en la actualidad. Comenzando por Beatriz García. Buenas, soy Beatriz García, soy arquitecta técnica. Vine a la carrera hace aproximadamente unos 12-13 años. Estudié en la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente me dedico al control de ejecución de obras en Madrid. Muy bien, muchas gracias. De nada. Melanie. Muy buenas, encantada de estar en el podcast. Yo soy arquitecta, terminé la carrera hace exactamente un año, el máster, así que iniciando mi recorrido profesional, yo trabajo en Green Building Council y también me dedico al urbanismo y bueno, encantada de estar aquí y ofrecer una visión de recién licenciada. También en la ETSAM, en la Universidad Politécnica de Madrid, no sé si lo he dicho. No. Olga. Hola, yo soy Olga. Yo estudié en México la licenciatura de arquitectura. Hace 8 años que terminé y hace 4 años me volví a España para especializarme en sostenibilidad. Y bueno, estudié en la Politécnica de Madrid el máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Y bueno, ahora estoy en el Green Building Council de España, trabajando en el área de desarrollo y contenidos y, y bueno, contenta de estar en el podcast. Gracias, Olga. Y terminamos con Yolanda. Hola, bueno, soy Yolanda del Rey, yo soy también arquitecta, acabé la carrera hace 30 años en la escuela de aquí de Madrid, también en la EPSAN. He hecho un poco de todo a lo largo de todos estos años. He trabajado en estudio, diseñando y haciendo proyectos, he trabajado en obra, con dirección de obra. Luego también he estado trabajando por mi cuenta, haciendo proyectitos y bueno, y últimamente llevo ya 8 años trabajando aquí en GBC. Fenomenal. Muchísimas gracias a las 4. Quizás vamos a empezar la conversación más con Beatriz, porque es el perfil diferente a las 3 otras personas que estáis aquí, que sois de formación arquitectas, y que estando Beatriz formada en la arquitectura técnica y también sobre todo por su relación con la obra, porque ahí es donde encontramos más diferencias. Es cierto que en el mundo de la edificación lo que son los perfiles profesionales más vinculados a oficinas, ahí sí que a lo mejor alcanzamos más paridad, al menos en la formación sobre la mesa. Pero en el mundo de la obra, la dirección de obra y a lo mejor lo que nos pueda expresar Beatriz en cuanto a los diferentes perfiles que ven la parte de la ejecución propiamente dicha de la obra, creo que puede ser interesante comenzar por esta perspectiva específica del vínculo con la obra. Vale, no sé por dónde empezar. A ver, en cuanto a sostenibilidad en obra, lo único que puedo ver es algún material novedoso que estén intentando introducir o alguna forma de construcción que sea mejor. Pero actualmente, o al menos en vivienda tipo y alguna construcción así especial, no estoy viendo un mayor avance con respecto a cuando terminé la carrera y empecé en obra.
Vale. Bueno, ya que has mencionado específicamente el tema de sostenibilidad, lo que es tu parte de formación académica, ¿cómo es la formación vinculada a sostenibilidad en el ámbito específico de la arquitectura técnica? En el plan que estudié yo, que fue el plan antiguo, lo que había es una optativa que se llamaba Construcción Sostenible y lo enfocaban un poco a materiales que eran un poco diferentes a los métodos tradicionales, que hubiese un poco menos de construcción húmeda, por así decirlo, pero vamos, tampoco lo enfocaban muchísimo, muchísimo, y además la asignatura era bastante fácil. El resto de asignaturas no tocaban como tal el tema. Vale. Y desde tu conocimiento, quizás es algo que ahora se incorpora de manera más transversal o no tienes este contacto con la realidad actual de la formación. ¿Sabes si hay eso, una formación un poco más profunda de la que tú recibiste al ser un plan que hay No ahora no? tengo no tengo Ujú, ni idea de si ahora en el plan nuevo, están introduciendo más asignaturas o más, apartados que se refieran a este tema. ujú. Vale, muchísimas gracias. Bueno, quizás por a lo mejor conocer desde la perspectiva temporal de una formación en arquitecta, y tanto en nuestro país como en México, como ha sido el caso específico de Olga, al menos en su parte inicial de formación como arquitecta, y en este caso empiezo por Yolanda. Bueno, ¿cuál fue la formación específica en sostenibilidad que recibiste, Yolanda, en el momento de tu recorrido en la carrera de Ujú, arquitectura? Pues para comparar un poco, primero ujú, luego con Melanie por la parte nacional y luego con Olga por la parte a lo mejor del contexto más de ujú. su país, en México. Vale, bueno, yo empecé en 1988 la carrera y acabé en el 94, entonces en ese momento no había una asignatura específica. Sí que es verdad que la escuela ya estaba el MAYAP, el máster que hay de sostenibilidad, pero yo en ese momento no tuve contacto con él. Entonces yo mi formación no tuve ningún contacto con el tema de sostenibilidad. Mi interés por ella ha venido luego ya a través de la profesión, cuando empecé a trabajar y bueno, estaba en un estudio en el que hacíamos muchos proyectos y empecé a interesarme por toda la parte de bioclimatismo y empezar a incluirla dentro de los proyectos. Posteriormente hice un máster para formarme y tener más conocimiento, pero dentro de lo que es la escuela, en el momento en el que yo estuve estudiando, no tuve ningún contacto con el tema de sostenibilidad. Y de hecho, como anécdota, cuando hice el máster de sostenibilidad, lo comenté, yo trabajaba bueno, en Guadalajara y lo comenté eh, con gente allí y me decían que aquello que era, que eso era muy raro, que no sabían bien lo que estaba o lo que yo quería especializarme, ¿no? Entonces, bueno, les sonaba muy raro y ya era el 2010, ¿vale? Cuando yo hice mi máster, o sea que todavía era algo que no sonaba y que no se trabajaba mucho, desde luego. Sí, eso me resuena bastante porque yo en el momento en que empecé a formarme en sostenibilidad allá por 2006, era un comentario como, ¿pero eso qué es? ¿Pero realmente hace falta? Sí, yo ya meto cosas de clima y demás. Pero es verdad que dentro de la arquitectura, pues en el diseño sí que nos enseñan a tener en cuenta la geometría solar, la orientación, etcétera, etcétera. Pero bueno, como que había mucho desconocimiento en aquel Sí, momento, incluso se cuestionaba la necesidad de formarte específicamente en eso, como que era algo ya intrínseco a la arquitectura si proyectabas bien, ¿no? sí, eso es. No le Mm, veían ningún interés, pero bueno, ujú. poco a poco. Sí. Afortunadamente esto ha ido cambiando, más por necesidad que por convicción casi, Ujú, pero bueno, la realidad es que está mucho más presente. Bueno, volviendo a lo mejor ahora al presente, muy presente, porque Melanie, como nos ha dicho, acabó hace un año su formación como arquitecta. Entonces, me gustaría saber en la actualidad, en comparación con lo que nos ha contado Yolanda, cómo está metida la cuestión de la sostenibilidad en las asignaturas de la carrera de arquitectura. Bueno, como dices, sí que pienso que las cosas han cambiado.
Pero bueno, aquí hay varios factores, porque algo que es importante aclarar, que siempre hablamos, es que la Escuela de Arquitectura de Madrid es tan grande y hay tanta diversidad de aulas, profesores, cátedras, que es muy posible que dos personas que empiecen a la vez casi tengan como carreras distintas. O sea, que yo comparase mi experiencia con la de otra persona que también acabara el año pasado y tuvieran una forma de entender la arquitectura o una experiencia en base a los proyectos que han hecho, etcétera, muy distinta a la mía. Así que yo sí que puedo hablar personalmente de que sí que he estado muy en contacto con la sostenibilidad desde el principio, pero también hay una diferencia entre como la sostenibilidad explícitamente impartida en asignaturas a la sostenibilidad como intrínseca en los discursos y en la forma de entender el mundo y por tanto la forma de entender los proyectos de arquitectura. Y casi diría que mi contacto ha sido mucho más ese segundo caso de al final o sea, tener esa conciencia de lo importante que es y de que la arquitectura tiene que dar respuesta a eso y mejorar las condiciones en las que se hacen las cosas, mejorar las condiciones ambientales. Y al final era un poco una investigación propia, en el sentido de que la manera como de especializarse en temas más concretos, por ejemplo, la circularidad ha sido una cosa como para mí muy importante en los proyectos. Casi era más desde el discurso de ofrecer ejemplos de buenas prácticas, acompañarnos en ese sentido a tener una asignatura específicamente que te enseñara cómo introducir la circularidad en los proyectos, que también las hay, ha habido pues dentro de materiales, acondicionamiento. Tenemos ahí pinceladas y sobre todo luego hay pues buenas optativas o hay maneras en las que introducirse un poco más, pero diría que en el itinerario de cómo está montado el plan se intenta meter, pero no queda tanto tiempo para enseñar explícitamente técnicas o maneras o cómo medir la sostenibilidad. Por ejemplo, creo que eso no está tan desarrollado y es importante, o sea, qué parámetros usamos para que no sea solo una cuestión del debate o de intrínseco en la arquitectura. Gracias, Melanie. Esto pone el foco especialmente en cómo ahora sí que hay ciertos cambios, pero es que también depende un poco de la no necesidad, pero sí de interés personal para profundizar en ciertos temas al menos, aunque haya una introducción más transversal de contenidos en todas las asignaturas, pero bueno, sí que tiene cierto, lo que decías al principio es muy interesante, también depende de dónde te formes y también de tu propio interés. Vamos a acabar esta ronda con Olga, sobre todo también para conocer más allá de tu formación que luego tuvo lugar aquí en nuestro país, pero también desde la perspectiva de tu formación en tu país de origen, en México, cómo había esa introducción de la sostenibilidad en vuestra formación, si había asignaturas específicas, algo más transversal, etcétera. Sí, pues, bueno, yo inicié la carrera en el 2013, hace un poco más de 10 años, y en el plan en el que yo estuve en la universidad, realmente no teníamos ninguna optativa, se hablaba muy poco de sostenibilidad. Lo que sí es que había algunos profesores que te introducían el tema un poco aleatoriamente, que bueno, a través de esas pequeñas píldoras de formación que llegué a tener de esos profesores que aprovechaban una clase para empezarnos a hablar de este tema, fue que empecé a saber de qué iba la sostenibilidad. Y al final sí que estuve en la cátedra que estaba un poco enfocada en sostenibilidad, que también me ayudó un poco a encaminarme en este mundo de la sostenibilidad, pero donde realmente yo di ese cambio y
y me llamó un poco más la atención fue a través de una beca que tuve oportunidad de ir a Viena a estudiar 2 semanas, un verano durante la carrera, que era un curso específico de sostenibilidad en la arquitectura, que me abrió mucho los ojos bueno, meterme en este mundo, pero claro, como durante mi formación en México, en la universidad era bastante, bueno, una arquitectura común sin entrar en estos temas. Después de trabajar 4 años en México, decidí buscar ampliar mi formación en este tema y bueno, encontré el máster en la Politécnica de Madrid, que fue el que me pareció el más completo y el que me gustó más. Y, y bueno, ese máster me sirvió mucho para completar y para entender todo lo que conlleva la sostenibilidad, porque a veces la gente o en la arquitectura, los profesores que no tienen mucho conocimiento pueden pensar que solamente sostenibilidad es poner placas solares y en solo enfocar en la eficiencia energética, cuando no es solamente eso, sino que también hay muchísimas otras áreas en la sostenibilidad que la arquitectura puede abarcar, como la arquitectura bioclimática, el tema de los materiales también, que la sostenibilidad tiene mucho, o sea, los materiales pueden mejorar mucho la sostenibilidad de un edificio. Bueno, como comentaba Melanie, creo que también es mucho el interés de cada una de nosotras en buscar estos temas y buscar las opciones de formación a través de universidades o a través de plataformas de formación que te puedan ayudar a ampliar tus conocimientos en estos temas tan específicos. Ujú. Sí, muchísimas gracias. En ese sentido, desde luego, por lo que habéis estado comentando y por lo que vemos en el momento presente, al menos hay opciones de formarte, de profundizar, de avanzar en este sentido y si quieres orientar tu carrera a ya sea introducir esto en tus proyectos o más de lleno, porque antes ni siquiera era algo, había que rebuscar más, ¿no? La posible formación y que luego de hecho tuvieras posibilidad de trabajar profesionalmente en ello. Eso también era más complejo. Me gustaría retomar el tema del género dentro de lo que es el desarrollo de la profesión y especialmente con Beatriz, luego seguiremos con el resto, pero como Beatriz, como decía antes, tiene un perfil más conectado con la obra. Sí que retomo un poco a lo mejor los datos de lo que es las arquitectas que salimos de la escuela formadas, pues un poco para ponerlo en perspectiva, ¿no? Así como hace tiempo que se alcanzó la paridad, incluso hay más mujeres en formación en arquitectura que hombres, la realidad de cuando tenemos un estudio de arquitectura propio es que en ese tránsito muchas mujeres desaparecen. Y es que por ejemplo, un índice muy, muy específico que estudió el proyecto Women in Architecture, es que entre 1985 y 2015, por ejemplo, mujeres que salieron formadas de arquitectura, o sea, el 33% no están colegiadas, lo cual quiere decir que un tercio no ejercen al menos la profesión desde la firma del proyecto. Sin embargo, ese porcentaje solo es de un 3% de los hombres. Bueno, son datos de hace 10 años. Estaría bien conocer estos datos. De hecho, creo que vienen pues bueno, de la entidad europea que va recogiendo todos esos datos de los colegios de arquitectos. Entonces, bueno, eso ya es muy significativo, pero desde nuestro ámbito, pues desconocemos más la parte de la relación con obra. Me gustaría conocer más un poco el relato de Beatriz en ese sentido, de cómo te sientes como mujer dirigiendo obra, es cómo vives desde los otros y las otras, pues un poco, entre comillas, la autoridad que tienes dentro de la obra y cómo ves también esa posible paridad. Supongo que no, yo no tengo datos, a lo mejor tú tampoco los tienes, pero al menos desde tu vivencia personal, ¿qué sientes tú en cuanto, por un lado, alcanzar la paridad y en cuanto a pues el trato que puedas recibir o no por género? Pues mira, cuando salí de la carrera y empecé en obra, no veía prácticamente mujeres en obra. O sea, lo mismo aparecía yo por ejemplo, en una obra grande en la que estuve, 1500 hombres y estaba yo sola. Y es verdad que el trato entre que eres joven y que te ven chica, a veces te toman un poco
Pito el sereno, no te hacen mucho caso hasta que no mandas un informe y llega alguien con un perfil más masculino, más superior y pone el grito en el cielo con lo que tú has estado comentando y entonces ya es cuando dicen, uy, cuidado, pues ya tenemos que hacerle caso, pero claro, es complicado. Es complicado el hecho de imponerse en una obra, sobre todo yendo con buenas maneras y sin una actitud eh, de imponerse de mala manera. Entonces, bueno, pues es verdad que con los años sí que he visto que hay más chicas, más jefas de obra, más en seguridad salud hay muchísimas, en control de calidad también hay muchísimas más y de jefas de obra veo muchísimas también. O sea, a lo mejor de las obras en las que estoy, pues, el 50% son jefas de obra. Ujú. Entonces, he visto un avance muy considerable en estos últimos 10 años. Genial. Es- sí, un recorrido o lo que es una trayectoria en cuanto a la presencia de la mujer en la dirección de obra, pues que es interesante. Y también a lo mejor desde tu relación con ver a los operarios y operarias, en ese sentido también has percibido cambios en lo que es los perfiles más relacionados con lo que se suele llamar en inglés los blue collar, o sea, las personas vinculadas a la ejecución desde pues la colocación de los materiales o de soluciones constructivas o de lo que sea. Porque, bueno, en este podcast y en este proyecto en particular, también un foco importante es la inserción de la mujer y de las personas jóvenes, no solo por una cuestión de género, sino porque uno, no hay relevo generacional y por otro lado hay escasez de mano de obra y si no incorporamos plenamente a la mujer, pues es difícil dar respuesta a la necesidad de mano de obra que tenemos sobre la mesa, ¿no? Especialmente para rehabilitación. En ese sentido, ¿cómo has percibido también un avance? No, no he visto ningún tipo de avance a la hora de operarios femeninos, por así Ujú, decirlo. O sea, me he podido encontrar una pintora, una electricista y poco más, pero ujú. Ya entiendo, o sea lo que que es algo mucho más puntual, que hay una sí, tendencia que sí que has percibido, sin embargo, desde la dirección de obra, ¿no? Y seguridad y salud, como has dicho. Bueno, esto también es interesante porque eso es una brecha que necesitamos salvar de alguna manera. Yolanda, vemos atrás en el tiempo, que sé que tú has tenido experiencias a contar que nos pueden ilustrar cómo era estar vinculada a la obra desde la dirección facultativa como Sí. arquitecta y que, bueno, que esa perspectiva haya podido ir cambiando, aunque como hemos visto con Beatriz, hay ciertos sesgos de género que Ujú, todavía están, pero bueno, ujú. que avanzamos en ello. Sí. Bueno, mi experiencia es que cuando yo iba a dirección de obra, blue collar no había nadie que fuera mujer. Nadie, nadie, absolutamente nadie. En las obras no se veía. Sí que es verdad que, bueno, anécdota es que la obra más grande que yo dirigí en 2005, 2006, las aparejadoras eran mujeres. Eran dos aparejadoras y una chica que llevaba la parte de seguridad y salud. Entonces, esas sí que me las encontré y era una obra muy grande. Pero es la única. El resto de obras que yo tenía eran todo hombres y yo creo que te veían desde una posición un poco como más débil. Sí que es verdad que yo iba a dirección de obra y ahí, bueno, sí que te tenían quizás a lo mejor un poquito más de respeto, pero siempre era un poco, bueno, a veces, pues como dice Beatriz, no te toman tanto en serio. Y, por ejemplo, estas chicas tuvieron que echar a un par de obreros en la obra para que les hicieran caso con el tema de seguridad y salud, que no es ninguna tontería, que era para ellos. Pero, bueno, no se quieren poner a veces las medidas, los EPIs, y bueno, pues tuvieron que imponerse de alguna manera para que las hicieran caso, ¿no? En aquella obra en concreto. Pero mi experiencia ha sido no encontrarme, o sea, muy poquita gente, dirección algo sí, pero muy poquito, muy poquito. Yo en mi caso trabajaba en un estudio en el que yo era la directora técnica del estudio
y yo era la que llevaba las direcciones de obra y iba a las obras y las llevaba, pero no había tanta gente o tantas mujeres que fueran a obra. De hecho, en el Colegio de Arquitectos de la provincia en la que yo trabajaba, de dirección de obra lo llevaban muy poquitas mujeres, casi todos eran hombres. Sí, muchísimas gracias. Tiene todo el sentido que fuera así. Bueno, por contexto, ¿no? Del temporal, porque bueno, incluso ahora que sigue siendo una profesión masculinizada, sobre todo desde el aspecto del operario, pues que se cuestione más un poco lo que pueda expresar una mujer en la obra. Vuelvo a las jóvenes y jóvenes. Melanie, también por enlazar con esta cuestión de género, desde el recorrido que vosotras tenéis, lo que percibís en este sentido y también un poco por focalizar también en el nivel de exigencia que requieren los estudios de arquitectura y cómo eso pues puede influir de alguna manera en la práctica profesional, en cómo ha condicionado vuestro bienestar, etcétera, etcétera. Primero empiezo con Melanie y luego también me gustaría oír la parte de Olga, también contextualizado desde que está en nuestro país, pero también quizás por tener la perspectiva de tu país de origen, Olga. Empezamos con Melanie. Muy bien. Bueno, muy interesante oír vuestras experiencias y así como yo no tengo experiencia en obras, sí que tengo muy buenas amigas que sí que, o sea, con las que he vivido de cerca esa experiencia y les pasaba parecido en cuanto a la dirección de obra y digamos, el tener esa autoridad es simplemente como que te escuchen, ¿no? Creo, o sea, opino un poco como has dicho, Raquel, que la diferencia creo que se ve claramente cuando se termina la carrera, porque en la formación yo creo que la cosa ha mejorado bastante en ese sentido. Incluso hay mucha diferencia desde que hice bachillerato, que claro, era el bachillerato técnico donde o sea, éramos muy pocas, éramos 4 o 5 chicas y el resto éramos 30, eran chicos y al entrar a arquitectura la cosa cambió totalmente. No solo alumnado, sino de profesorado también diría que, o sea, he podido tener mm, muy buenas profesoras y bastantes y la verdad que en ese sentido repito que hablo desde mi experiencia que puede ser distinta porque es una escuela muy grande, entonces hay eso que os decía de los itinerarios, pero yo sí que he tenido una experiencia muy buena en ese sentido de sentirme escuchada, de los proyectos, o sea, los míos y los que veía de compañeras que se valoran igual, que hay como ese espacio y salvo una cosa puntual de relación profesor-alumna muy focalizada como de igual de falta de respeto, en general he tenido una experiencia muy positiva en ese sentido. Pero bueno, lo que igual los puede interesar o algo que se podría debatir, que no tiene por qué ir ligado exclusivamente con la mujer, pero este tema de la exigencia a mí ha sido un tema como muy personal, como que me ha marcado mucho en esta carrera, que bueno, para mí ha sido un viaje de desarrollo personal gigante, que no cambiaría desde luego, que me ha enseñado mucho, pero me ha al final llevado a conocerme y a como encontrarme con esas sombras o con estas cosas que también a veces te preguntas si vienen un poco como por cómo creces o por la sociedad. Y bueno, yo hablo de pues este concepto de valorarnos respecto a lo que hacemos todo el tiempo, de la comparación, digamos, como la autoexigencia ligado a la confianza en uno mismo, que al final esa confianza luego es muy importante para precisamente ese momento en el que sales y ya tienes que, digamos, hacerte ver y hacerte escuchar. Y, y bueno, al final es una carrera que lo das todo, o quizá no todo el mundo lo ha vivido con la intensidad que la haya vivido yo, pero sí que tengo muchas amigas y amigos que sí, que han tenido este mismo
este mismo caso, porque al final es un tema en que los proyectos acaban siendo muy personales, muy creativos, estás con un ritmo muy, muy grande y al final lleva como esos momentos donde piensas que si ya no eres capaz de seguir el ritmo, que si ese esfuerzo que has dedicado no llega al resultado que querías, etcétera, que si la persona que tienes al lado en menos tiempo hace mucho más, digamos, hay como un contexto en el que es muy fácil que se retroalimente estos temas que igual ya venimos de base con instaurados de tu valor personal, ¿no? Y del el flagelarse y exigirse hasta que ya no puedes más y que eso te haga olvidarte de otras partes de ti que son importantes, de la salud y del cuerpo. Y bueno, desde luego no es una cuestión ahora para un aviso de cuidado con la arquitectura, o sea, creo que esto es un tema, repito, que vuelve, o sea, la carrera para mí ha sido como una gran oportunidad de conocerme en ese sentido y de mejorar y de obligarme a hacer ese trabajo personal de psicología y de ser consciente de esto, que a lo mejor no somos conscientes. O sí, ha sido igual es un tema que vale la pena debatir y compartir más experiencias porque pues, yo las he compartido con mis compañeras bueno, y compañeros, no es una cuestión solo de mujeres, pero sí que me parece relevante hoy en día con todo el tema, o sea, cuestionarnos un poco estos temas de la productividad y de cómo nos valoramos respecto a esa productividad. Muchísimas gracias por estas reflexiones, Melanie. Son muy necesarias, muy interesantes y creo que nos daría para otro podcast. Así que igual hacemos un extra, aunque sea fuera del proyecto, pero es verdad que es muy importante resaltar esto porque hay un nivel de exigencia dentro empezando por la formación y luego la profesión, que si no cuidamos estos aspectos de nuestra salud y ya no solo el autocuidado, sino que se tome conciencia incluso dentro del sector, pues algo muy, muy relevante. Vamos a ir finalizando con Olga, que nos cuente esa perspectiva a lo mejor de cómo ha vivido ella su formación desde su posición de género en su recorrido. Y bueno, la experiencia que tú puedas tener, tanto positiva como negativa, como tendencias que has ido detectando. Sí, bueno, es verdad que cuando yo estudié la carrera, sí éramos más mujeres que hombres en la universidad, pero ya al momento de entrar cuando empecé a trabajar en firma de arquitectura, yo era la única chica, o sea, entré, éramos pocos, pero era únicamente yo la única chica. Y al cabo de, no sé, un par de meses, par de años, mis compañeros sí me comentaban como, bueno, qué bueno tener una chica en el equipo porque al final, en la parte de diseño, pues las mujeres nos fijamos igual en un par de cosas distintas. Por ejemplo, estamos en un proyecto de un aeropuerto y después entró otra compañera también a trabajar y en la reunión salió el tema de la lactancia en los aeropuertos que claro, los hombres no habían ni pensado de poner un espacio digno para la lactancia en los aeropuertos, que al final siempre van a haber mujeres en esa etapa. Creo que también la perspectiva en cuanto al diseño, las mujeres, un proyecto diseñado únicamente por un hombre igual puede carecer de ciertos aspectos. Por un lado, el diseño, pero también yo tengo muy poca experiencia en obra. En la poca que pude en los proyectos en los que pude estar. Y pues se nota que, como mencionaba Beatriz, quizás si yo les digo al chico a los obreros que normalmente son hombres, instrucciones de hacer las cosas de cierta forma, pues igual me pasó que a mí no me hacían caso hasta que llegaba mi jefe, arquitecto, un señor más mayor, que claro, a la chica no la toman en cuenta porque es joven, porque es mujer y acaba de terminar la carrera, pero cuando llega el arquitecto sí que hacen lo que la chica pide.
pero porque lo pide él. Entonces, es verdad que yo creo que también esto puede ir cambiando porque los obreros se empiezan a acostumbrar a ver más mujeres en obra. Como menciona Beatriz, cada vez empiezan a haber más mujeres que llevan las obras, que trabajan en el sitio. Y creo que también es un poco ese cambio de mentalidad y acostumbrarse a ver a más mujeres en la obra para que no sea un poco raro. Y pues en cuanto a mi experiencia laboral en España, es verdad que me ha tocado, ahora que a veces somos más mujeres que hombres. Y bueno, en el caso de la sostenibilidad, por lo que en mi experiencia, normalmente empiezo a notar que somos más mujeres en las reuniones y en las asociaciones y en las entidades con las que he trabajado. Y bueno, está muy bien que empiece a haber ese cambio. Sí, muchísimas gracias, Olga. Una muy buena reflexión porque, bueno, dentro de lo que es el ámbito de la sostenibilidad, en general, en cualquier sector, es verdad que encontramos en general, luego hay casos particulares, a más mujeres que a hombres, quizás por esa misma perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, quería invitaros a hacer una reflexión final para las futuras arquitectas técnicas o operarias que quieran dedicarse o entrar en el mundo de la edificación. 2 palabras porque deberíamos cerrar ya, tenemos poco tiempo y, bueno, pues sobre todo eso, lanzar un mensaje positivo y en cuanto a su introducción en el mundo laboral relacionado con la edificación. Desde mi punto de vista, mi mensaje sería: sois necesarias. Tan fácil como eso. Melanie. Pues yo, mi mensaje sería confiad en vosotras y encontrad ese camino que os motiva y os inspira, y confiad en ese camino y en todo lo que podéis hacer. Beatriz. Yo la verdad es que os animo a que vayáis a la obra, porque la obra en realidad es preciosa, el avance es impresionante y que cada vez el ambiente es muchísimo mejor. Yo sí que recomiendo que se pise obra, que te manches, que toques, que hagas y que sí, que te metas ahí. Estupendo. Olga. Pues también que hay que confiar también que aunque hayan reuniones en las que solo hayan puros hombres y tú seas mujer, que te animes a hablar, que confíes en lo que sabes, en tus conocimientos y hay que alzar la voz. Al final, las perspectivas y las opiniones que podamos tener nosotras, pues son muy válidas y pueden aportar mucho a las reuniones también. Muchas gracias. Y acabamos con Yolanda. Bueno, yo diría que si quieres, puedes, que hagas lo que quieras, lo que te guste y que si te gusta la obra, adelante ya por ello. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pues con esto ya cerramos. Creo que son reflexiones todas a lo largo del podcast muy valiosas y estas últimas finales para animar al sector femenino a vincularse a la edificación, pues importante, y las haremos llegar a través de la difusión del podcast. Has escuchado We Talk, Techos sin Cristal, un podcast producido por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever y cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea.